Hola, continuamos con el desarrollo del cuaderno de trabajo de matemática de secundaria. Eh, esta vez vamos a resolver para los chicos del tercer grado de secundaria. Como actividad, pues, de las clases radiales de la semana de 18 de Aprendo en Casa, les han dejado como actividad que resuelvan las páginas de la 171 a la 173. Entonces, pues ahí en su libro, en su cuaderno de trabajo de matemática, en la página 171, ahí está la situación problemática que vamos a resolver en esta oportunidad. Voy a dar lectura al problema que tenemos allí. Una visita al museo. La siguiente gráfica muestra la edad de un grupo de personas que entró al Museo de la Nación de Lima un domingo cualquiera. Acá tenemos el gráfico, tenemos por acá datos por edades y tenemos un gráfico circular de porcentajes. Total 261 personas, eso quiere decir que en total ese domingo han entrado 261 personas. De acá viene luego ya por edades. Menor de 11 años han entrado ese domingo el 5% del total de las personas, que representa en total 13 personas. ¿Ya? 13 personas menor de 11 años han entrado ese domingo al Museo de la Nación de Lima. De 12 a 17 años, en porcentajes 1,2%, que son 3 personas. De 18 a 24 años es 28% del total, ha ingresado el 28%, que son 73 personas. De 25 a 34 años, 33,3%, que son 87 personas. De 35 a 54 años, el 17,2%, que son 45 personas que han entrado de 35 a 54 años. Finalmente, de 55 años en adelante, quiere decir, a partir de los 55 años a más, ¿ya? ¿Qué porcentaje han entrado ese domingo? 15,3%. ¿Cuántas personas fueron? 40 personas. Muy bien, pues eso ya nos están dando ahí como datos. Ahora tenemos dos preguntas que tenemos que responder. La número 1 dice, ¿cuál es la probabilidad que tiene un agente de seguridad dentro del Museo de la Nación para encontrar una persona mayor de 35 años? La número 2 dice, dentro del Museo de la Nación, ¿qué es lo más probable? ¿Hallar una persona de 25 a 54 años o hallar una persona que sea menor de edad? Muy bien, aquí tenemos pues entonces dos preguntas de esta situación problemática, a la cual vamos a dar respuesta. Entonces, continuando pues con las preguntas que tienen ahí en su libro, lo primero que tienen es la primera fase, que es comprender el problema. Comprendemos el problema donde tienen 4 preguntas y para responder pues estas preguntas nos va a hacer falta de la tablita que nos daban ahí las edades y las cantidades por edades. Ya entonces eso pues nos va a ayudar. Por acá lo tenemos. Ya esto de acá nos va a ayudar a responder las preguntas. Entonces empezamos por la pregunta número 1. ¿Qué dice? ¿Cuántas personas asistieron al museo el domingo? ¿Cuántas asistieron el domingo en total? Pregunta. Entonces, pues ahí nos decían que en total habían ingresado 261 personas. Entonces, esa es la respuesta ahí para la número 1. Asistieron 261 personas en total. ¿Ya? Así de fácil. Pasamos a la pregunta número 2. Lo que dice ahí es, ¿cuántas personas de 25 a 34 años de edad ingresaron al Museo El Delito? Ya, pues si ustedes miran ahí es de 25 a 34 años son 87 personas. Pero, ojo ahí, yo pienso que acá hay un error en el libro de tipeo porque esta fase se debe hacer de acuerdo a las preguntas que nos dan en la situación problemática. Si observamos la pregunta número 2, ahí ese 34 no debe ser 34, sino debe ser 54. ¿Por qué? Miren la número 2 que dice,
Dentro del Museo de la Nación, ¿qué es lo más probable? Hallar una persona de 25 a 54 años, dice ahí, 54. O hallar una persona que sea menor de edad. Entonces, todas estas fases de comprender el problema, pues nos van a ayudar a responder estas preguntas de acá. Por eso es lo que estoy diciendo que acá debería ser 54. Muy bien, entonces vamos a hacer la corrección, pues ahí ya. Ahora sí vamos a responder la pregunta. Entonces, ¿cuántas personas de 25 a 54 años de edad ingresaron al museo el domingo? Ya, pero no se preocupen. Si ustedes lo quieren trabajar, pues simplemente cuántas personas de 25 a 34 años, pues la respuesta ya lo tienen ahí. De 25 a 34 es 87. Pero pues ya lo hemos cambiado ahora. Lo que estamos por responder es, ¿cuántas personas de 25 a 54 años de edad ingresaron al museo el domingo? Entonces observamos nuevamente ahí en nuestra tablita donde nos daban la cantidad de personas por edades. ¿Dónde está? Ahí está, miren. De 25 a 54. Ya la primera es de 25 a 34, que hay 87 personas. Y luego de 35 a 54, que es la continuación, 45 personas. Entonces, de 25 a 54 hay esta suma de acá, 87 más 45, que da 132. Entonces, con eso ya respondemos. Ingresaron al museo el domingo 132 personas de 25 a 54 años. Muy bien, continuamos con la tercera pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuántas personas mayores de 35 años de edad ingresaron al museo el domingo? ¿Cuántas personas mayores de 35 años de edad? Observamos nuevamente nuestros datos. Por acá dice de 35 a 54, 45 personas, y mayores desde 55 a más son 40 personas. Como nos están pidiendo mayores de 35, pues engloba todas del 35 en adelante, ¿ya? Incluso lo toma de 55 a más porque dice mayores de 35. Entonces, ¿cuántas personas en total hay? Mayores de 35, pues sería la suma de 45 más 40, que son 85 personas. Entonces, ya con eso respondemos a la pregunta 3. Ingresaron al museo el domingo 85 personas mayores de 35 años. Pasamos a la pregunta número 4. ¿Qué dice la número 4? ¿Cuántas personas menores de edad ingresaron al museo el domingo? Recuerden, una persona es menor de edad hasta los 17 años, ¿ya? Es menor de edad. Cuando ya cumplen 18 años, ya empieza a ser mayor de edad. Entonces, ya, eso nos ayuda. Recordar que una persona es menor hasta los 17 años, pues entonces ahora observamos nuestra tablita ahí. ¿Dónde están los menores de edad? Pues aquí, miren, menor de 11 años, 13 personas. Y de 12 a 17, que también son menores de edad, 3 personas. Entonces, en total, ¿cuántas hay? 13 más 3, 16 personas. Y así respondemos la pregunta 4. Ingresaron al museo el domingo 16 personas menores de edad. Muy bien, esto ya entonces con esto hemos terminado la primera fase, comprendemos el problema. Ahora vamos a la otra fase, que es diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Tenemos por ahí un enunciado que dice: describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Pues vamos a describir lo que vamos a hacer entonces. Ya por ahí está. Lo que se hará es hallar el número de casos favorables y el número de casos posibles para cada uno de los sucesos, para luego aplicar la regla de Laplace para calcular las probabilidades. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Es decir, en resumen, vamos a hallar las probabilidades que nos piden usando la regla de Laplace. Y para la regla de Laplace, pues se necesita el número de casos favorables y el número de casos posibles. Muy bien, pasamos entonces con la siguiente fase, ya que es ejecutamos la estrategia o plan, ¿ya? Muy bien, ¿qué tenemos por ahí? La número 1, ¿qué dice? Se denomina cardinal, que se representa con n, de un conjunto al número de elementos diferentes que tiene dicho conjunto. Entonces, dado el suceso A, calcula el cardinal de A.
Ya, pues simplemente el cardinal de un conjunto es el número de elementos diferentes que tenga ese conjunto. Ya es el cardinal de conjuntos, ¿ya? Pero entonces recordemos qué dice el suceso A. El suceso A dice, personas que asistieron al Museo de la Nación que son mayores de 35 años, ¿ya? Entonces, simplemente ya eso ya le hemos respondido, ya en la parte anterior comprendemos el problema, ahí hemos respondido eso. ¿Cuántas personas ingresaron al Museo de la Nación mayores de 35 años? ¿Cuántas fueron? Así fueron 85 personas. Entonces, 85 personas mayores de 35 años asistieron al museo. Entonces, ese 85 viene a ser el cardinal de A. Entonces, vamos a decir, entonces, N de A, que es el cardinal de A, es igual a 85. ¿Ya? Muy bien. Con esto ya pasamos a la pregunta número 2. Tenemos por ahí, dice, calcula la probabilidad de A aplicando la regla de Laplace y responde la primera pregunta de la situación significativa. Ya. Ahora, entonces, por aquí, pues, si ustedes observan, ahí dice P sub A, se lee probabilidad de A, probabilidad del suceso A es igual al número de casos favorables, que acá dice el cardinal de A, número de elementos de A, sobre el número de casos posibles. ¿Qué es eso? Pues eso es la regla de Laplace, ¿ya? La regla de Laplace dice probabilidad de un evento es igual al número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Eso de ahí es la regla de Laplace. Muy bien, entonces pues para aplicar la regla de Laplace vamos a identificar el número de casos favorables de el suceso A. Pero el suceso A es lo que está en la pregunta 1. El suceso es personas que asistieron al Museo de la Nación mayores de 35 años. ¿Cuántas personas mayores de 35 años ingresaron? 85. Entonces, eso es el número de casos favorables, ¿ya? El número de casos favorables, entonces ya para aplicar las reglas de Laplace, pues es el N de A, el cardinal de A, que fueron 85 personas, ¿ya? Entonces, 85. Luego, el número de casos posibles, ¿ya? Estamos hablando aquí de probabilidades. La primera pregunta lo que nos dice es de que el agente de seguridad, ¿cuál es la probabilidad de que encuentre dentro del museo a una persona mayor de 35 años? Entonces, para eso, pues, hallamos el número de casos favorables que él tiene la posibilidad de hallar a esas 85 personas que son mayores. Esos son los casos favorables. Y el número de casos posibles viene a ser en total. ¿Cuántas posibilidades tiene de hallar a las personas dentro del museo? Pues son el total de personas que habían. ¿Cuántas eran? 261 personas. Ya está, entonces ya hemos identificado el número de casos favorables que es 85, el número de casos posibles 261. El número de casos favorables de hallar una persona mayor de 85 mayor de 35 años es 85. Muy bien, entonces aplicando la regla de Laplace, ¿cómo quedaría? Simplemente va a quedar probabilidad de encontrar una persona mayor de 35 años o probabilidad de A es igual a 85 sobre 261. El número de casos favorables sobre el número de casos posibles. 261 porque hay en total, como les dije, de personas dentro del museo. Muy bien, entonces simplemente pues ahora lo que podemos hacer, acá está la probabilidad de fracción, lo podemos hallar en decimal, solo van a dividir 85 entre 261. ¿Cuánto da? 0,336. Entonces con esto ya respondemos, dice a la primera pregunta de la situación significativa, que la pregunta decía, ¿cuál es la probabilidad de que el agente de seguridad tiene de encontrar una persona mayor de 35 años? Entonces respondemos. Por tanto, la probabilidad de encontrar una persona mayor de 35 años es de 0,326. Es el valor de la probabilidad. Muy bien, continuamos con la pregunta número 3, que dice, suceso B. Pasamos a otro suceso ya. Personas que asistieron al Museo de la Nación y que tienen de 25 a 54 años de edad. Calcula el cardinal de A. Entonces, para esto, pues simplemente vamos a recordar cuántas personas, también ya lo hemos calculado anteriormente, donde hicimos la corrección. ¿Cuántas personas ingresaron ese día al Museo de la Nación que tengan entre 25 a 54 años? ¿Recuerdan cuántas fue? 132 personas.
Ya, entonces, ese día pues asistieron 132 personas que tenían las edades de 25 a 54 años. Entonces, el cardinal de B, el N de B, ¿cuánto es? 132 personas, nada más, así. Muy bien. Ahora entonces pasamos a la pregunta número 4. Calcular la probabilidad de B. Aplicando la regla de Laplace, número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Ya. De este suceso de aquí, vamos a hallar la probabilidad que se tiene para encontrar una persona que tenga entre 25 a 54 años de edad. Muy bien. El número de casos favorables que hay para encontrar una persona entre 25 a 54 años, pues es el cardinal de B, la cantidad de personas que tienen esa edad, que son 132. Entonces, el número de casos favorables para hallar una persona que tenga entre 25 a 54 años es 132. Y el número de casos posibles, ¿cuánto fue? Pues es el total de personas que hay en el museo, que son 261 personas. Entonces, la probabilidad de B, ¿cómo quedaría? Simplemente quedaría 132 sobre 261. Número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Esto está en fracción, lo hallamos en decimal, solo divide en 132 entre 261 y nos da probabilidad de B 0,506. Contestamos entonces. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar una persona de 25 a 54 años es de 0,506. Con esto ya me respondí la pregunta. Continuamos con la pregunta número 5. Pasamos otro suceso, el suceso C. Dice, personas que asistieron al Museo de la Nación y que son menores de edad. ¿Recuerdan cuántas personas habían ingresado al museo menores de edad? ¿Cuántas fueron? Eso también ya lo hallamos en la primera parte. Habían sido 16 personas que habían ingresado menores de edad ese domingo. Entonces, pues el cardinal de C va a ser 16, ¿ya? Cardinal de C, el N de C igual a 16, ¿ya? Porque ingresaron 16 personas menores de edad. Muy bien, entonces continuamos con la pregunta número 6. Calcula la probabilidad de C, del suceso C. Entonces, aquí vamos a calcular la probabilidad que se tiene de encontrar una persona menor de edad dentro del museo. Para eso aplicamos la regla de Laplace, que es el número de casos favorables sobre el número de casos posibles en total que se tiene. El número de casos favorables para encontrar una persona menor de edad, ¿cuánto es? Pues son 16. Esas son las personas que podemos encontrar menores de edad. Son 16 el número de casos favorables. Y el número de casos posibles en total que tenemos para encontrar una persona dentro del museo, pues son todas las personas, que son 261 personas. Entonces, la probabilidad de C, ¿cómo queda? Simplemente 16 sobre, probabilidad de C es igual a 16 sobre 261. Está como fracción y lo hallamos como decimal, simplemente dividiendo 16 entre 261 y nos da 0,060. Entonces respondemos ahí. Por tanto, la probabilidad de encontrar una persona menor de edad es de 0,061. ¿Ya? Muy bien, ahora sí pasamos a la pregunta 7 que dice, según las respuestas de la pregunta 4 y 6, responde la segunda pregunta de la situación significativa. Entonces, acá está la respuesta de la 6, que es la respuesta de la 4 es la que anteriormente respondimos. Entonces, pues, ¿qué dice la pregunta de la situación significativa? La segunda dice, dentro del Museo de la Nación, ¿qué es lo más probable? ¿Hallar una persona de 25 a 54 años o hallar una persona que sea menor de edad? Ya, por eso ya lo hemos hallado por separado, ¿ya? Vamos a recordar pues la respuesta de la pregunta 4, por acá lo tenemos, ¿ya? ¿Qué decía? Por tanto, la probabilidad de encontrar una persona de 25 a 54 años es de 0,506. Ahí está. La probabilidad de hallar una persona de 25 a 54 años es de 0,506. Y la otra respuesta de la 6 es que la probabilidad de hallar una persona menor de edad es 0,506.
0,61. Entonces vamos a ir respondiendo, ¿ya? Como la probabilidad de encontrar una persona de 25 a 54 años es 0,506 y la probabilidad de encontrar una persona menor de edad es de 0,061. Ya son los valores. Dígame, ¿quién tiene más valor su probabilidad? ¿Quién tiene mayor probabilidad? Pues entonces debemos de comparar. ¿Quién es mayor? ¿0,506 o 0,061? ¿Quién es mayor? 0,506. Pues entonces hacemos la comparación. 0,506 es mayor que 0,061. Entonces, ¿cómo ahí ya podemos darnos cuenta de quién tiene mayor valor de probabilidad? El que tiene más probabilidad es de encontrar una persona de 25 a 54 años, que es 0,506. Entonces, con eso ya podemos responder a la pregunta que dice, ¿qué es lo más probable? ¿Hallar una persona de 25 a 54 años o hallar una persona menor de edad? Respondemos. Por lo tanto, podemos decir que lo más probable es hallar una persona de 25 a 54 años porque tiene mayor valor su probabilidad. ¿Ya? ¿Cuánto era? 0,506. Es mayor que hallar una persona menor. Muy bien, entonces con esto pues ya hemos respondido a la pregunta del enunciado, la segunda. Ahora sí, continuamos con la última parte que ya es la reflexión de todo lo que hemos hecho. Ya tenemos dos preguntas por ahí. La número 1 que dice, ¿la probabilidad solo puede ser expresada como una fracción? ¿Sí? ¿Será cierto eso? ¿La probabilidad solo se podrá expresar como una fracción? Ojo, recuerden, nosotros ya hemos ido viendo por ahí, no solo se puede expresar como una fracción, ¿ya? Recuerden que habíamos hallado la probabilidad de cada uno de los sucesos y también lo hemos hallado con decimal, miren, entonces se puede expresar como decimal. Pero además de los decimales, también se puede expresar como porcentaje. Una probabilidad se puede expresar entonces como fracción, como decimal y como porcentaje. Muy bien, entonces vamos a responder. Una probabilidad no solo se expresa como fracción, también se puede expresar como decimal o porcentaje. Pero nos están diciendo ahí, justifica tu respuesta y da algunos ejemplos. Vamos a justificar, pues. Vamos a poner por ahí un ejemplo, ¿ya? Como ejemplo, veamos lo que hemos calculado anteriormente. Nosotros ya hemos calculado varias probabilidades, incluso ya hemos hallado en fracción y en decimal. Vamos a ver uno de esos, de todos esos. Vamos a ver la probabilidad de encontrar una persona mayor de 35 años. Eso ya lo hemos hecho, ¿ya? Solo estamos viendo los ejemplos de lo que ya hemos hecho anteriormente. Entonces, ¿cuánto había sido la probabilidad de encontrar una persona mayor de 35 años? En fracción, 85 sobre 261. En decimal, salía 0,326. Y en porcentaje va a salir 32,6%. Entonces, si ustedes observan, ahí la probabilidad está expresado de tres formas. Uno como fracción, el otro como decimal y el otro como porcentaje. Uy, profesor, pero ¿cómo hago todo eso? Facilito. Por acá les voy a hacer recordar cómo lo encuentran eso. Miren. Para hallar, pues, la probabilidad en fracción simplemente es la regla de Laplace. Número de casos favorables sobre el número de casos posibles. ¿Ya? Ahora, una vez que tienen esa, para que hallen la decimal, simplemente para que hallen de la fracción al número decimal, solo dividen. ¿Qué van a dividir? 85 entre 261. ¿Cuánto les va a dar? 0,326. Ahora, profesor, ¿y cómo hay el porcentaje? El porcentaje también es súper fácil, miren. De lo que ya tienen en decimal, simplemente lo van a multiplicar. ¿Qué van a hacer para llegar del decimal al porcentaje? Lo multiplican por 100%, es decir, van a multiplicar 0,326 por 100%. ¿Cuánto les va a dar? 32,6%. Y así de fácil nada más pues se encuentran las tres formas cómo se puede expresar una probabilidad. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, continuamos con la pregunta número 2. ¿La probabilidad de un suceso puede ser 1? Si es así,
redacto un ejemplo. Entonces lo que nos están preguntando es, si el valor de la probabilidad de un suceso puede tomar el valor 1, puede ser el número 1, ¿qué dirán ustedes? ¿Sí o no? A ver, para los que dijeron que sí, muy bien. Sí, la probabilidad de un suceso sí puede tomar el valor 1, sí puede ser 1, ¿ya? Ya, entonces vamos a responder ahí. Sí, la probabilidad de un suceso puede ser 1. Y cuando tengamos ese caso, cuando nuestra probabilidad salga 1, eso quiere decir que nos encontramos con un suceso seguro. Y así se llama. Cuando la probabilidad de un suceso sale 1, eso se llama un suceso seguro. Eso quiere decir que sí o sí va a ocurrir. Y así o sí va a ocurrir. Muy bien. Ahora sí vamos a redactar un ejemplo, nos dicen. Vamos a ver un ejemplo. Muy bien, por acá un ejemplo. Dice, si en una caja cerrada tenemos 12 pelotitas de color verde, al sacar una de ellas sin mirar, ¿cuál es la probabilidad de que sea de color verde? Muy bien, acá tenemos pues la caja donde hay 12 pelotitas de color verde y lo que nos están preguntando es, al sacar una pelotita sin mirar de la caja, ¿cuál es la probabilidad de que sea verde? Ya, muy bien, pues vamos a calcularlo usando la regla de Laplace, ¿ya? Lo vamos a poner, pues, suceso B de V, suceso V, porque de verde, ¿ya? Se recuerden que el suceso ya lo pueden relacionar con el nombre de que les piden. Como nos piden cuál es la probabilidad de sacar una pelotita verde, lo vamos a poner suceso V, que al sacar una pelotita sea de color verde. Eso es el suceso V. El número de casos favorables que tenemos para sacar una pelotita verde. ¿Cuántas pelotitas verdes tenemos dentro de la caja? Son 12. Muy bien. Ahora, hallamos el número de casos posibles en total, ¿ya? Para aplicar la regla de Laplace, ¿ya? El número de casos posibles en total que tenemos, pues cuántas pelotitas en total tenemos dentro de la caja, también son 12. 12 también, ¿ya? Todas son verdes. Muy bien, ahora aplicando la regla de Laplace, el número de casos favorables sobre el número de casos posibles sería 12 entre 2. Es decir, probabilidad de V es 12 entre 2. El número de casos favorables sobre el número de casos posibles. ¿Cuánto da 12 entre 12? Pues nos da 1, es decir, probabilidad de V es igual a 1, es decir, la probabilidad de sacar una pelotita verde es 1, ¿ya? Por tanto, la probabilidad de sacar una pelotita de color verde es 1. Pues sí, entonces con esto ya hemos dado un ejemplo. Recuerden, cuando nos da 1, el suceso, yo les dije, es un suceso seguro. Eso quiere decir que sí o sí va a ocurrir. Por eso, como ustedes tienen puro pelotitas verdes dentro de esa caja, al sacar una pelotita, sí o sí van a sacar una verde, porque no hay de otro color, ahí todas son verdes, ¿ya? Esa es la probabilidad cuando da el valor 1, un suceso seguro. Muy bien, pues con esto ya hemos llegado a la parte final de el video del día de hoy. Espero que sea de mucha ayuda para los chicos del tercer grado de secundaria, ¿ya? Muy bien, continuaremos pues las siguientes semanas de agosto desarrollando las demás actividades que les deje, ¿ya? Con esto me voy despidiendo y les deseo muchas bendiciones para todos.